Muy bien, pues nada, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a EPSIS por organizar este magnífico Congreso Internacional de Salud Mental y Bienestar en el Trabajo y al equipo que está detrás y que ha estado gestionando y coordinando y llevándonos de la mano un poco a los ponentes, felicitarles porque de verdad que estoy gratamente sorprendido. Nos han tratado fenomenalmente bien y además con una comunicación muy insistente y muy al día y muy de la mano, con lo cual pues no es habitual, así que enhorabuena a todo el equipo y nada, y gracias a todos los asistentes que estáis, los que estáis en directo, pues un gusto que podamos luego, si tenemos 5 minutos para interactuar, pues será estupendo y si nos estamos viendo en diferido, pues bueno, pues también gracias por estar ahí. Así que nada, sin más preámbulo, vamos a ver la presentación ya en pantalla y vamos a ir caminando. Bueno, en la primera diapositiva he dejado una mini bio porque mi intención es compartir con todos los asistentes las diapositivas, ¿eh? O sea, no tengo ningún inconveniente en toda la información que voy a compartir que se pueda descargar y utilizar. Yo soy de la opinión que a cuantas más personas llegue la información, cuando es positiva, entendemos, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer una pincelada de explicaros un poco que soy un psicólogo un poco raro porque vengo de la informática. Yo he sido informático y consultor durante 25 años en consultoras de software y bueno, he desempeñado todo tipo de roles, ¿no? Técnicos, directivos, mandos intermedios y he tenido mi propia empresa, una pyme que hemos llegado a tener 15 trabajadores, con lo cual me enorgullezco de que pues bueno, he pasado por todas las perspectivas, tengo una visión 360 y aquello fue un fracaso. Entonces, para mí fue como un MBA, o un MBA, que en inglés tiene todo más, ¿vale? Parece más importante, más glamuroso, y de todo, y aprendí todo lo que no se debe hacer en una organización para que las cosas vayan bien. Además, luego me formé en psicología y, bueno, en psicología del trabajo y por eso pues es mi pasión ahora compartir y ayudar, inspirar a organizaciones a mejorar. Soy un apasionado de la inteligencia emocional. Me vais a escuchar en varias veces nombrar el término y hacer alusión a las emociones. Y eso me llevó pues bueno, y me lleva a coordinar un área de bienestar laboral en el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral y un proyecto muy bonito que ya no continuamos, pero que está vigente y que podéis verlo, que se llama Conversaciones Emocionales. Es un canal de YouTube donde hay cientos de vídeos que grabé con mis compañeros Mercè Roura y David Carulla, que desde aquí le mando un saludo y están disponibles en YouTube. Si buscáis conversaciones emocionales, lo encontraréis. Muchas empresas nos han comunicado que utilizan algunos de los vídeos donde hablamos de situaciones de la vida laboral y personal, cómo gestionarlas desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Y las empresas están utilizando estos vídeos para prevención y promoción de la salud psicosocial, con lo cual, pues ahí es un gusto que las empresas nos contacten. Y bueno, y me llevó también a publicar este libro de inteligencia emocional, La palanca del éxito, porque lo utilizo en las formaciones con managers, con líderes sobre liderazgo, comunicación, gestión de conflictos, pues la inteligencia emocional, porque este libro contiene una guía práctica de inteligencia emocional. Así que esos dos proyectos son los que me han llevado me han desembocado, ¿no? Toda esa pasión en la inteligencia emocional que voy a compartir con vosotros, pues este camino, ¿no? Del burnout al engagement, que tiene mucho que ver con las emociones. Entonces, bueno, primero, ¿qué es el síndrome de burnout? Yo creo que lo tenemos todos claros, pero también le llamamos SQT, porque es síndrome de estar quemado en el trabajo, en español, que tenemos un lenguaje muy rico en español, ¿verdad? Pero utilizamos muchos anglicismos. Bueno, pues es una respuesta de nuestro organismo al estrés laboral crónico, ¿vale? Y esta es una de las principales consecuencias, es un daño que sufre nuestro organismo debido a la exposición a riesgos psicosociales que mis compañeros ponentes han expuesto en numerosas ocasiones. Entonces, fijaos que hablamos de estrés laboral
crónico, ¿eh? El estrés, creo que José Andrés hablaba sobre el estrés. Hay un estrés bueno, el estrés es saludable porque nos pone atención, concentración, nos dota de recursos para afrontar las demandas del trabajo, pero cuando el estrés nos sobrepasa, es crónico, no hay descanso, pues se produce ese agotamiento emocional, que precisamente esta es una de las características, o si no la clave, del burnout o el síndrome de estar quemado en el trabajo, que es el agotamiento emocional, aunque también le acompaña la despersonalización y el sentimiento de inadecuación o baja realización. Esto se puede medir. Tenemos un cuestionario, se llama MBI, que mide los niveles de agotamiento en estas tres dimensiones. Agotamiento emocional, que es el elemento central, y es ese agotamiento físico y psicológico que tiene una característica también clave, y es que aunque descansemos, aunque durmamos, como nos decía Javier Cantera, aunque durmamos, no nos recuperamos. El agotamiento emocional ya nos ha sobrepasado. Y hay una despersonalización, que es bueno, acompañada de cinismo, que es ese como aislamiento, ¿no? de las personas hacia las personas, ¿no? Esa actitud negativa ya de decir, va, pues me da igual, pues total, para pues que se apañen, ¿no? A mí que me cuentas, ¿no? Y entonces esto, pues bueno, nos lleva, en realidad es un mecanismo de protección, ¿no? Ante ese agotamiento emocional. Y luego puede ir acompañado también de ese sentimiento de inadecuación, llega uno a pensar pues que no vale para esto. Llegas a pensar que, pues, que no te deberías dedicar a esto porque no es lo tuyo, ¿vale? Pero bueno, es provocado por el síndrome de estar quemado, que además es silencioso. Uno no se da cuenta, se dan cuenta más los demás y no se da cuenta. Por eso hay que hacer políticas de prevención y por otro lado, aquí en España sabéis que es obligatoria la prevención de riesgos psicosociales, o sea, la evaluación de riesgos psicosociales, aunque pues no todas las empresas lo hacen, ¿no? Como sabemos. Bueno, algunos datos, aunque hemos visto ya mucha información, muchos datos en este congreso, pero fijaos que, bueno, pues tenemos datos como que en Europa entre el 20 y el 25% de los trabajadores pues reportan ese agotamiento emocional frecuente, el 22% sufre estrés crónico laboral y parece ser que hay mayor prevalencia en los países europeos del sur, como España, Italia, Portugal, Grecia también. Y bueno, concretamente en España, fijaos, y esto es fuente del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las bajas por síntomas emocionales aumentaron cerca de un 490%, que se dice pronto, ¿verdad? Los diagnósticos de estrés grave crecieron un 230% y los trastornos de ansiedad un 120%. Que es verdad que está la pandemia por medio y que eso incrementó los niveles, pero bueno, quizá gracias a la pandemia, si se puede agradecer esa parte, ¿no? Tan negativa, pues que gracias a la pandemia estamos hoy hablando cada vez más de salud mental, ¿verdad? Y la investigación, gracias también, que hay mucha evidencia científica que, bueno, pues nos dice que hay una prevalencia entre el 10 y el 15% que ha aumentado el burnout, ¿no? Que ha aumentado de la pandemia en sanidad, educación y servicios. Y un punto clave que a mí me parece fundamental es que tenemos claro que el burnout emerge cuando se combinan las altas demandas con los bajos recursos, que es donde yo quiero ahora poner foco. Aunque además, fijaos que también tenemos datos, ahí he puesto un poco un pequeñito, datos económicos que también nos dieron muchos, ¿verdad? Ayer creo que Alberto y no sé si José Andrés creo que también nos daba datos, pues el coste que tiene en miles de millones de euros, que tanto la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo como otras entidades, ¿no? nos dan esas cifras escalofriantes, entre el 1,5 y el 2% del PIB, que estamos hablando de 20.000, 30.000 millones de euros, pues bueno, parece que esto es muy serio, ¿no? Y no solo ya a nivel de salud, sino también a nivel económico, o al revés, no a nivel solo económico, sino a nivel de salud, porque cada vez sabemos que es más importante la salud, porque la salud te da la posibilidad de generar dinero,
en las organizaciones. Sabemos que los resultados vienen por las personas y aunque se retroalimenta, ¿verdad? Sin salud, pues no hay posibilidad de generar ingresos, ¿no? De rendimientos. Bueno, continuamos también. Me gustaría poner foco también en explicar un poquito qué es el engagement, ¿no? Si hablamos de qué es el burnout, que ya sabemos que son esas tres dimensiones, ¿verdad? Agotamiento emocional, sobre todo, despersonalización y baja autorrealización. Tenemos el engagement, que es justo, está en las antípodas del burnout. Y es pues justo lo contrario, ¿no? Con estas tres dimensiones clave de vigor, dedicación y absorción. Os he puesto ahí también qué no es el engagement, porque a veces se confunde. Entonces, no hay un término en español que dé esa traducción exacta, que pasa como con mindfulness, no hay una traducción exacta del término. Pero muy importante también saber que no es implicación en el trabajo, aunque está incluido, tampoco es compromiso organizacional, que sería un efecto del engagement, es el vínculo con la organización, sería el compromiso organizacional, y se da cuando hay engagement, y tampoco es dedicación en el trabajo, y la línea también es muy fina con la adicción al trabajo. No es lo mismo, porque una persona engaged dedica muchas horas a trabajar, pero es capaz de desconectar y de recuperarse. Un adicto al trabajo no desconecta nunca y además cada vez genera peor estado de salud, ¿de acuerdo? Salud mental. Y tampoco es compromiso excesivo, ¿no? El overcommitment, que es, bueno, pues no sé si os ha pasado, si hay alguien en la sala que, bueno, pues está tan comprometido con su trabajo que se cree la persona responsable de que todo esté bien y que todo salga bien, y fuera de las horas de trabajo que tienes que contestar correos electrónicos, que tienes que, si te preguntan algo, tienes que contestar, y estás siempre pensando en el trabajo, ¿no? por ese sobrecompromiso, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de engagement tiene más que ver con esto, con un estado mental positivo, gratificante y relacionado con el trabajo que tú desempeñas, no, más allá de la organización, que ahora hablaremos después, pero es sobre el trabajo que tú tienes, tu puesto de trabajo, ¿ok? Y está caracterizado, como decía, por estas tres dimensiones: vigor, que es energía; dedicación, ahí hay una fusión, un fluir, un flujo con la tarea, pierdes la noción del tiempo, no sé si os ha ocurrido, que es el concepto de flow, que también tenemos estudiado en psicología organizacional positiva; y la absorción, ¿no? Esa, pues bueno, esa fusión, ¿no? Ese perder la noción del tiempo, como decía. Bueno, continuamos, y además tenemos estudios sobre engagement y productividad, como los que presento aquí. No voy a entretenerme mucho, pero bueno, pues sabemos que esta correlaciona positivamente y significativamente con resultados organizacionales, con el compromiso organizacional, como decía, conductas extra-rol, ir más allá de lo que te corresponde, iniciativa personal, rendimiento, calidad del servicio, etcétera. Hay, bueno, estudios como el de Gallup también a nivel mundial, donde nos lo relacionan con la productividad, la reducción del absentismo, de la rotación, el incremento de los resultados, de los beneficios. Bueno, pues parece que es un chollo el engagement, es estar en ese vínculo emocional con el trabajo. Y además podemos medirlo también. Tenemos, bueno, Gallup tiene este cuestionario Q12, donde, bueno, no vamos a entrar en los ítems, ahí tenéis ejemplos de los ítems, donde, bueno, pues pregunta pues, si te han dado feedback, si tu jefe te ha reconocido, te ha felicitado, ¿no? Por el trabajo, si te están reconociendo, ¿no? Bueno, pues hay esa claridad de rol, de saber lo que se espera de tu trabajo, bueno, seguridad psicológica. Bueno, a mí me gusta más este cuestionario que mide lo que es el concepto clave de engagement en el trabajo, que mide esas tres dimensiones: vigor, dedicación y absorción, y que es de Schofeli y Salanova, que, bueno, Salanova tengo la suerte de ser una de mis maestras y poder colaborar con ella
en la UGI como docente también. Y bueno, fijaos que aquí estamos midiendo esas tres dimensiones, ¿no? Pues bueno, estoy muy involucrado en mi trabajo, el trabajo me da energía, fijaos que es algo que te vigoriza, te da energía, de- no te importa dedicarle horas y además te fusionas, ¿no? con la tarea. Pero aquí yo ahora digo, bueno, ¿y qué ocurre en realidad? ¿Qué hay detrás de todo esto? Me gustaría que viéramos ahora cuál es realmente el proceso que tenemos súper explicado y trabajado con este modelo que mayor evidencia científica tiene, que explica en realidad qué está pasando. Entonces, fijaos, para entender cómo se produce tanto el burnout como el engagement, fijaos que tenemos ese camino rojo, de las flechas rojas y la zona roja de la derecha, que nos lleva a el burnout. ¿Y qué ocurre? Que hay demandas laborales. Esas demandas laborales, pues como ahí os pongo un resumen, mis compañeros han hablado mucho de ellas, son lo que llamamos factores psicosociales también, y pueden ser pues cuantitativas, como la sobrecarga, la presión temporal, ritmo de trabajo, cualitativas, concentración, necesidad de atención, toma de decisiones complejas, socioemocionales, que haya un trabajo emocional con clientes y uno tenga que poner buena cara, ¿no? Y atender de buena gana, con buena actitud, cuando por dentro a lo mejor no la tienes, no sé si os ha pasado. Y a nivel organizacional, pues el estrés de rol, conflicto, ambigüedad, no tener claro qué es lo que tienes que hacer o recibir órdenes contradictorias, inseguridad del empleo, un liderazgo autocrático o coercitivo, luego trabajo, familia y vida personal, como decía Javier Cantera, o que trabajes a turnos por la noche, tengas que cuidar a familiares, a terceros. Pero luego esto es un bucle que nos lleva al agotamiento, como veis ahí, a quedar exhaustos, ¿no? Agotamiento. Y que además lleva a un autodebilitamiento de la persona, que lo que te hace es percibir mayores demandas todavía, como amenazantes. Es decir, las demandas se convierten en amenazantes por este agotamiento que te lleva al autodebilitamiento. Y por lo tanto, esto al final genera un desempeño pobre o reducido. Y luego, claro, la empresa se queja, ¿no?, de que se está bajando el rendimiento. Y entonces, ¿qué hace? Pues pone más demandas, más presión del tiempo, más presión del liderazgo, y lo que hace es entrar en un bucle negativo que va al burnout. Sin embargo, fijaos cómo la parte verde tenemos los recursos laborales y personales, donde además se retroalimentan. Si tú tienes recursos laborales como los que pongo aquí ejemplos, hay muchos más, pero de tarea que te den autonomía, control sobre la tarea, que tú puedas tomar decisiones a nivel de tiempo, de cuánto tiempo dedicar a cada tarea, siempre pensando en los objetivos, ¿no? A nivel organizativo, pues que cuenten contigo, que haya participación, desarrollo personal y profesional, que a nivel físico pues, se cuente con ergonomía, herramientas, ¿no?, recursos, medios para realizar tu tarea, ¿no? Es decir, que te exijan, pero que también te den, que haya reciprocidad. En el trabajo familia, pues que haya conciliación, esa flexibilidad horaria que te den, que la empresa, el apoyo social que puedas tener de la familia también, pero por supuesto también de compañeros y directivos, es decir, apoyo vertical, apoyo horizontal, o recursos personales como el capital psicológico positivo, que contempla la autoeficacia, el optimismo, la esperanza, la resiliencia y, como no, la inteligencia emocional. Para mí es la joya de la corona de los recursos personales, que también se puede convertir en un recurso laboral cuando se lleva a nivel de liderazgo. Inteligencia emocional aplicada al liderazgo, ese liderazgo saludable que decía mi compañera antes. Y bueno, pues esto te mejora la atención, la claridad, comprensión emocional, la regulación, autorregulación. Y eso, fijaos, este proceso es el que lleva a ese engagement, a ese vigor, dedicación, absorción, que además lleva a conductas más proactivas. Las conductas proactivas llevan a que incrementes los recursos personales y laborales. Y lo curioso y lo potente de este modelo es que además que no es independiente unos procesos de otros, sino que los recursos hacen que
las demandas se reduzcan. Es decir, potenciar los recursos hace que percibamos las demandas ya no tanto como amenaza y más como reto, y no solo mejore el bienestar, sino que se reduzca el malestar. Y por lo tanto, al incrementar los recursos, estamos optimizando el proceso y atenuando el efecto de las demandas, que es lo que nos llevaría al burnout. Es decir, si no hacemos nada y no introducimos recursos, no damos recursos a los trabajadores, a las personas trabajadoras, pues esto va a degenerar en agotamiento y en burnout. Esto es así, esto funciona así. Otra cosa es que no lo queramos ver o las empresas no lo quieran algunas entender. Entonces, si no se introducen los recursos, a no ser que se puedan eliminar las demandas y que no tengamos demandas, pero claro, esto es una utopía, porque en las empresas hay demandas, es inherente a la propia empresa. Se podría atenuar, por supuesto, con la prevención de riesgos psicosociales, trabajaríamos en reducir o atenuar, si no eliminar esas demandas, pero normalmente las empresas son reticentes a eliminar demandas. Entonces, bueno, si no podemos atenuarlas, al menos sí que podemos incrementar los recursos. Y ahí las empresas, ahí sí que pueden dotar de recursos. Muchos de ellos no tienen ni siquiera ni coste económico, porque son conductas, es cambiar conductas de liderazgo, como decía María Ángeles, creo que era, las conductas de liderazgo saludable, pues es cambiar comportamientos que, claro, requieren un entrenamiento y una formación, ¿vale? Pero no tienen demasiado coste más allá del entrenamiento. Bueno, pues dicho eso, bueno, todo esto aquí como os pongo ahí, esto permite comprender, explicar y predecir la salud de las personas trabajadoras, ¿vale? Así como el rendimiento. Entonces, la gran pregunta ahora es, la pregunta del millón, del millón de euros es, bueno, ¿y si todo esto lo tenemos claro? Con todo lo que venimos oyendo en el Congreso, todas las ponencias que han hecho los compañeros y la que viene después de Denis, que no la perdáis también. ¿Por qué las empresas no hacen mejoras en este sentido? Algunas sí, evidentemente, y gracias a Dios estamos mejorando en algunas empresas, pero una gran mayoría todavía están por mejorar. ¿Por qué no hacen nada en este sentido? ¿O hacen muy poco? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Que preguntaba alguien a María Ángeles, ¿cómo convencemos? ¿No? Bueno, sí, decía María Ángeles, por los datos. ¿No? Pero hay empresas que ni con datos. ¿Por qué ni con datos hacen mejoras? ¿Por qué creéis? Pues mi explicación desde mi conocimiento y experiencia es esta. Por cultura, ¿vale? Por cultura. Porque falta, bueno, es un cambio cultural, una transformación de mindset, mentalidad, que en inglés sabéis que todo es más, más glamuroso. Por cierto, los proyectos en inglés se pueden cobrar más caros, no sé si lo sabíais. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cultura, ya sabéis que son las prácticas que llevan habitualmente a, bueno, pues sean compartidas, se han acostumbrado a hacerlo, los hábitos, las rutinas, y eso es el camino del, que yo me encanta explicarlo así, porque es el camino del ego, es el camino del propósito de solo ganar dinero. Pero es paradójico, porque el propósito de solo ganar dinero lleva a tener problemas para ganar el dinero, porque destrozas la salud de las personas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se focaliza la empresa en el miedo, en la escasez, es el camino del ego. La supervivencia, no entra en modo supervivencia, está en microsupervisión, no se fían, el corto plazo, el liderazgo autoritario, caemos en la individualidad, esa desconfianza, la competitividad interna. A mí me gusta explicar que para ser competitivos en el mercado tenemos que ser colaborativos dentro de la empresa. Es decir, para ser competitivos fuera hay que ser colaborativos dentro y no al revés. Entonces, la empresa quiere ser competitiva fuera y ¿qué hace? Meter competitividad interna. ¿Qué consigue? Lo contrario, llegar al burnout. ¿Por qué? Porque la gente
cuando hay miedo y escasez, pues uno entra en mínimos y todo el mundo se va a los mínimos. Entonces, ¿qué hace? La empresa paga lo mínimo para que la gente no se vaya y los trabajadores hacen lo mínimo para que no los echen. Y ahí, bueno, pues se puede explicar el chiste este que hay, ¿no? De un compañero que le dice a otro, ¿qué hace? ¿Por qué no haces? Te veo muy desganado, ¿no? Desmotivado, ¿qué te pasa? Trabajas poco. Dice, total, para lo que me pagan. Dice, bueno, pues pide aumento de sueldo. Dice, total, para lo que hago. Y entonces entra en ese bucle de negatividad. Y a mí me gusta decir que es caer en el ego, en el tal ego. Entramos en el talego. En España, ¿sabéis? El talego es la cárcel, es un autoencarcelamiento. Inconsciente, eso sí, por cultura, porque yo llego a empresas y me dicen, es que aquí siempre se han hecho las cosas así. Y bueno, pues ya va siendo hora de cambiarlas, ¿no? Si siempre se han hecho así y no mejora, pues por algo será, ¿verdad? Porque los tiempos cambian, hay diversidad generacional, las nuevas generaciones ya no tienen los mismos principios y valores, propósitos, como decía Javier Cantera, el propósito personal de las generaciones de los millennials y centennials no es la misma que de los X y baby boomers. Y esto se tiene que tener en cuenta en las organizaciones porque si no caemos en este bucle. Entonces, ¿esto qué ocurre? ¿Qué hay que hacer? Pues esto es una corresponsabilidad, como hay empresas y personas. Es decir, hay que ir a optimizar, a equilibrar ese demandas y recursos. Y el camino del engagement, pues me gusta decir que es el camino consciente, es el de las empresas conscientes. La luz, la conciencia, esa resiliencia, porque hay obstáculos y demandas, como hemos dicho, pero esto nos lleva a la confianza, a las relaciones de calidad, saludables, a mayor comunicación y colaboración, que es lo que necesitamos para poder ser más productivos, contribuir, ¿no? Más allá de esos mínimos que decía que uno cuando está en el camino del ego, el lado oscuro, que decía José Andrés también, ¿no? El lado oscuro y el lado luminoso. Y esto es el lado de la luz, de la conciencia, de la comunicación y la colaboración es lo que nos lleva al engagement, que son los recursos que hemos dicho. Desde el punto de vista científico, pues sería ese dotar de recursos laborales y personales a los trabajadores. ¿Okay? Y esta es un poco la explicación que hay que yo veo desde el punto de vista de, oye, si ya tenemos evidencia científica, tenemos datos, y sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, pues por cultura, por cultura. Y me gusta decir que cuando las empresas se van por el lado oscuro, por el talego, pues hay radioactividad, son empresas radioactivas. Si pusiéramos un medidor de radioactividad, estaría en zona roja. Y ¿esto quiere decir que no se pueden medir las emociones? Sí, afortunadamente tenemos cuestionarios como el PANAS, que podemos medir afectividad positiva, afectividad negativa, y veremos las emociones más frecuentes. De hecho, Gallup tiene un estudio que, bueno, pues donde está la ansiedad, el miedo y el enfado como principales emociones. Luego pasa que con el tiempo, con la cronicidad, nos lleva a la tristeza y la depresión y entramos en esos trastornos de ansiedad y depresión, ¿no? Agotamiento emocional como el burnout. Y es ese miedo ambiente. Me gusta jugar con las palabras y cuando hay empresas con miedo ambiente, pues llega un momento que, bueno, o ese miedo se traduce en rabia por las injusticias que se producen y son empresas radioactivas. Y esto no nos interesa porque esto nos lleva al engagement. Entonces nos interesa medir el engagement, entrar en ese lado consciente. Yo cuando voy a algunas empresas, a riesgo de que me linchen, les pregunto ¿cuál es vuestro propósito? Y ¿sabéis lo que me dicen? Ganar dinero. Digo, os equivocáis, ese no es el propósito, eso es una necesidad. Esto es como si me dices que tu propósito como persona es respirar. Respirar lo necesitas, pero tu propósito es poner tus conocimientos, tus habilidades, tu talento al servicio de los demás. Ese es el propósito. Cada uno tiene que encontrar cuál es su talento y sus habilidades, ¿no? Y las empresas lo mismo, que ponen al servicio
de los clientes, ¿no? Y que de hecho yo me guardo un as de la manga para que no me linchen y me voy a su perfil de LinkedIn o a su web y donde dice nuestro propósito es contribuir con soluciones a mejorar la vida de las personas o de otras empresas. Y donde me dice, no, pero eso es marketing. Pues ya vamos mal, porque vais a caer en el lado oscuro y vais a tener radioactividad. De hecho, les pasa eso muy a menudo. Entonces, bueno, pues esa es un poco la explicación. Entonces, tiene que haber un cambio cultural. Y el cambio cultural es lo que más cuesta. Entonces, habría que trabajar en un cambio cultural. A no ser que por los datos, sabéis que también aprendemos, las personas aprendemos o por discernimiento, que sería lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Discernir, o por sufrimiento. Y al final, pues a veces que las empresas tienen que tener sufrimiento, estar heridas, desangrándose por ese absentismo, rotación y bajas, y entonces cuando empiezan a hacer algo, si le presentas datos, que decía María Ángeles. Y también o aprendemos por las buenas, que sería lo que estamos explicando aquí, o por las penas, que es cuando pues, pasa esto, cuando hay cifras elevadas de burnout, de rotación, absentismo y pérdidas. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos toca, pues muchas veces aprender por sufrimiento. Entonces, bueno, cuando la empresa ya está al borde del abismo es cuando a lo mejor pide ayuda o dice, aquí hay que cambiar la cultura. Bueno, pues esto, así es como nos van las cosas. Y ya para ir terminando, pues quería presentar aquí unas claves para generar engagement, que fijaos que, bueno, en definitiva estamos hablando de recursos laborales y personales, como claridad organizacional, el apoyo social, horizontal y vertical, liderazgo equipo, feedback, feedback saludable, formación, conciliación, bueno, pues ese bienestar físico también, dormir habría que añadir, como decía Javier Cantera, que recursos personales como la resiliencia, autoeficacia, inteligencia emocional, que no faltes la Biblia del bienestar. Y bueno, esto nos va a ir dando ese estado mental positivo, vigor, dedicación, absorción. Y no olvidemos que todo esto facilita la satisfacción de necesidades psicosociales básicas, como es la autonomía y libertad, competencia y reto, relación y pertenencia, claridad de rol, seguridad psicológica, escucha y empatía, justicia y reconocimiento, sentido y propósito, entre otras. Pero estas son las que mayor evidencia científica tienen por teorías motivacionales, como la de Deci y Ryan, de la autodeterminación, que sostienen todas estas necesidades psicológicas básicas, que cuando están insatisfechas, pues se produce todo este camino del malestar. Y bien, quería terminar con esta frase, el engagement es la prueba de que cuando cuidamos las condiciones, los factores psicosociales, la persona florece y la organización respira. Así que apostar por el bienestar es apostar por el futuro. Gracias por vuestra atención, os dejo ahí los QRs de mis redes sociales, de mi web, YouTube y bueno, pues la palanca del éxito ahí como la joya de la corona, es de lo que más orgulloso estoy, de ese libro inspirador, de una historia inspiradora y una guía básica de inteligencia emocional, con un epílogo además de la doctora Salanova sobre autoeficacia, que es la guinda y que utilizamos en las formaciones para dotar precisamente de recursos a la empresa. Así que nada, gracias por estar ahí.